Lo que me acuerdo que fue un día de semana, porque falté al colegio, me dejaron faltar al colegio ese día. Mi padre, que era en ese momento gobernador de la provincia, me despertó, calculo yo, 6:30. Me acuerdo que estaba oscuro. Acá hay agua, ¿eh? Y en un momento salimos al estacionamiento de la residencia que estaba en uno de los costados y había un viejo jeep. Y fuimos en el jeep hacia el camino hacia la Boca. Y en un momento se desvió y entró en un camino que no había camino. Y en un momento paró, no podíamos seguir avanzando, había agua y seguimos caminando unos 100 metros. Y llegamos a un espacio que era en la costa del río, como esto, que estaba totalmente desmalezado, que era en el medio de los árboles y de la espesura medio selvática de la costa del río. Pero llegamos ahí, no había maquinarias, pero sí había como unas cosas que yo imagino medio científicas, estarían haciendo pruebas geológicas de los pisos o algo así. Y nos asomamos al río y mi padre nos dijo, acá es donde va a ser la futura capital de la Argentina. Creo que era marzo del 86 o un poquito antes, notamos algunas novedades. Por ejemplo, un movimiento inusitado en el aeropuerto de Viedma, por ejemplo, de helicópteros y aviones menores manejados por gente de la Armada y la Aeronáutica, que sobrevolaban toda la zona del estuario del río, sacando fotografías. En ese marco, donde los sentidos se agudizan, me invitan a una casa de familia de un conocido empresario de Viedma ya fallecido, donde hacíamos algunas reuniones quincenales con funcionarios del gobierno radical del exgobernador Álvarez Guerrero. Y me encuentro con un funcionario amigo mío que empezamos a charlar de cualquier cosa. Y caímos en los helicópteros, los aviones, la fotografía, los pilotos. Y este hombre me va llevando al tema clave. Y me dice, imprudentemente, estimulado por alguna gotita más de whisky, que se venía el traslado de la capital. Álvarez Guerrero percibe el diálogo que hubo en aquella casa donde yo estaba, charlando con el funcionario que el gobierno lo tenía ya medio ubicado, como no era demasiado afecto a tener reserva en las cuestiones de Estado. Digo, mira, yo lo que puedo hacer, dame una semana de plazo, pero yo tengo que mandar la información al diario. Bueno, quedamos así. Yo ya le había mandado la información. A los periodistas que estábamos en actividad en aquel momento, en 1986, en Viedma, nos pasó de tener miedo de darle credibilidad a aquello de lo que tanta gente hablaba. Entonces la gente decía, no, acá viene algo grande, la capital. Uno decía, no, ¿te parece? Acá en Viedma, tan lejos. Trabajábamos en Telam. Yo resulta que cubría los feriados, sábado y domingo.
Los domingos no pasaba nada, a veces sacábamos una o dos noticias de los diarios y las mandábamos. Y resulta que me llama, che, Coco, boludo, pasaron la capital a Viedma, no sabes nada. Está llamando de México como loco, está puteando el tipo. Creo que se llamaba Luis de Méstico, que era Luis de Méstico. un viejo periodista, jefe de redacción de Telan. Literalmente me levantó en peso. Sí. Dice, pero usted no leyó la tapa de Clarín. Le digo, no, de Méstico, el Clarín llega a las 3 de la tarde. ¿Cómo? No podían creer que nosotros no teníamos el Clarín en la mesa. Ahí estaba toda la información. Sí, sí. La papa estaba en Clarín. Analizan el traslado de la capital a Río Negro. Qué quilombo que armaste. Sí, qué quilombo, ¿eh? Qué notable, ¿eh? Pero viste que lo que es calcular los nervios. Yo tenía la primicia del año, era el gol de Maradona a los ingleses. Se conjuraron los dioses para que este pibe se viera semejante gol. Y en el caso mío pasó lo mismo. El paisanito de Viedma se la puso en el ángulo. Se escuchará la palabra del señor presidente de la Nación. Habla el doctor Raúl Alfonsín. La transformación que iniciamos y que tiene como marco de referencia a la Patagonia no responde de ninguna manera a una improvisación. Esta marcha hacia el sur estaba implícita en nuestros programas y en nuestras promesas, en nuestros planes y en nuestras medidas de gobierno, pero sobre todo en nuestros sueños. Es indispensable crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el frío, porque el sur, el mar y el frío fueron casi las señales de la franja que abandonamos, los segmentos del perfil inconcluso que subsiste en la Argentina. Bueno, después de tantos años, volver a este balcón, la garganta uno empieza a traicionarlo. Por supuesto, si hoy esto causaría una conmoción, calculen en aquel año, donde recién salíamos de la dictadura militar, donde recién salíamos de un proceso que veníamos todos imbuidos de la democracia y de la libertad, pero nunca habíamos pensado qué íbamos a hacer. Llegar al balcón ese día no era fácil, primero por la presencia de Alfonsín, de una cantidad de autoridades nacionales, y por el tema provincial, donde toda la provincia había mandado sus delegaciones, no solamente a avivar el balcón, sino pidiendo que la capital rionegrina se trasladara a sus lugares. Y a partir de ahí, este balcón, ¿qué significa? Significa que puso a Río Negro en un contexto distinto en el orden nacional y mundial. Imaginarse un lugar con, entre Viedma y Carmen de Patagones, 30.000, 35.000 habitantes, que de pronto nadie sabía que existía. En Buenos Aires nos decían los vietnamitas, no podían decir vietmenses. Y que viniera el Papa, el presidente, diputados, senadores, el embajador de... Todo el tiempo eso. Era muy movilizador para la población. Era increíble. El arribo a Patagones del tren que conduce a las más altas autoridades de la provincia de Buenos Aires. Autoridades nacionales, diputados, senadores. ¿La presencia de la gente aquí significa para usted el apoyo decidido al traslado de la capital? Pienso que sí. ¿Cómo se imagina la futura ciudad? Hermosa. Estimo que esto va a ser un beneficio para toda la población del sur argentino y aparte la descongestión del Gran Buenos Aires. Muy contento porque para mí se abre también a fuentes de trabajo, que es lo que más necesito. Para la Patagonia, ¿qué significa? Y es una gran cosa. Por lo menos va a progresar un poco la Patagonia. ¿Un año atrás vos pensabas que se podía hacer esto por la capital federal aquí? No, la verdad que no. No teníamos ni idea. ¿Los jóvenes maragatos hablan sobre este tema? ¿Les interesa? Sí, es muy importante para el avance de la Patagonia y para nosotros mismos, que para el futuro de nuestro país, para seguir estudiando, todo eso. Lo dijiste bien, para el avance de la Patagonia, no solo Viedma y Patagonia. Claro, toda la Patagonia. Sí. Suerte, chao chicos. No, chao, gracias. Vivan la futura capital. Bueno, gracias.
Alfonsín conocía muy bien el país, lo había caminado durante muchos años, conocía la historia del país, además de la geografía, y consideró que era importante incorporar esa parte del país que estaba como olvidada. El país se había desarrollado al norte, al centro, en el litoral, la Pampa, pero la Patagonia había quedado siempre alejada de las preocupaciones nacionales. Él había elegido Viedma porque era el comienzo de la Patagonia. Inmediatamente yo reaccioné porque como vicegobernadora yo había encontrado que Carmen de Patagones tenía una historia y una geografía muy ricas, de modo tal que me comuniqué con el presidente Alfonsín, que inmediatamente me dio una reunión y le expliqué de qué se trataba. La incorporación de Carmen de Patagones se debe a esta intrusión que hice yo en el proyecto y que él aceptó inmediatamente como algo importante y positivo. Camino al futuro. Ubicada en el valle inferior de Río Negro, la nueva capital federal abarcará una superficie de 4.500 kilómetros cuadrados que comprenden la ciudad de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre, pequeña población de apenas 500 habitantes. El nuevo Distrito Federal permitirá la definitiva descentralización y un auténtico federalismo. La marcha hacia el sur ya es un hecho. Camino al futuro. En el 83 me toca asumir en Guardia Mitre, con escasos 33 años, el rol de intendente municipal. Este era un edificio muy grande donde era todo habitaciones. Y ahora en esto está trabajando la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos. Queremos recuperar esto. Miren el piso. Mi padre me dice, ¿por qué no vas y conversás con el gobernador Álvarez Herrero, dice, para incluir a Guardia Mitre en este proyecto? Entonces fui, dice, sí, vamos a tratar de hacer algo. Bueno, y así fue. Hasta que un día dice, vení, vamos a ver al presidente. Y fuimos. Y realmente prendió. Lógicamente, nosotros teníamos el ímpetu de gente joven, que eso era lo lindo. Con decirte que acá nos tirábamos, viste, en este despacho y dibujábamos. Todo papel y lápiz. Te estoy hablando de 35, 37 años para atrás. Yo me acuerdo que se hacían 3 reuniones. Se hacía una reunión en Viedma, una reunión en Patagonia y una reunión en Guardia Mitre. Iba rotando. Venían los arquitectos, el ENTECAP, que era el ente del traslado de la nueva capital. Acá se juntan en este despacho. Primero ellos solos y nosotros allá. Y se levanta un viento. Volaba todo. Cardo, los loros, todo volaba. Y me acuerdo que empezó la luz a pestañear, se acordaba porque teníamos nosotros una usina. Entonces yo les decía, ¿vieron? Esto es Guardia Mitre, y los tipos no les gustaba nada. Bueno, como sabrán, Viedma tiene 200, la capital de Viedma tiene 200 años y ha superado 2 grandes inundaciones, prácticamente había quedado sola. La catedral. La catedral, y ahí se refugiaban los habitantes. ¿Cómo se llama la catedral? Mercedes. ¿Se ha notado aumento de precios en las cosas desde que se anunció que Viedma puede ser la capital de la República? Yo le diría que no, pero sí en lo que respecta a la parte de terrenos y todas esas cosas, se ha ido bastante arriba. ¿Y hay gente que quiere vender o están esperando a ver qué pasa para vender a un precio más alto? Y justamente ese es el tema, que están esperando para vender después al precio más alto. Digamos, en las compras de todos los días, ¿se ve algún aumento? Sinceramente, pienso que todavía está todo estable como estaba antes, pero bueno, la que anda en las compras y eso es mi señora, ¿no es cierto? Muy bien, muchísimas gracias.
A ver. Esto vino acá en el 89, hasta hoy han estado ahí adentro, nadie los ha tocado. Todos estos planos están de esa época, por eso desenrollarlos va a costar seguro porque nadie los tocó. Nadie los tocó. Para nosotros, además, inclusive para cualquiera de los que laburamos ahí, tocarlos sería una desgracia. El estudio de arquitectura nuestro, que era el estudio de mi viejo y de todos los que trabajamos, eran Basigalupo, Guidali y Repedre. Y junto con ellos fuimos los 3 socios menores del estudio, que éramos los hijos de cada uno de ellos. Se trabajaba muy artesanalmente, digamos. La única computadora que se usó ahí para unas cuestiones de niveles, que recién se empezaba a utilizar la computadora. El recuerdo es un recuerdo más de discusiones, de hacer cosas nuevas, porque también nadie tenía la experiencia de haber hecho una ciudad nueva. A mí lo que me parecía fantástico era cambiar la historia de ese lugar. A lo mejor a la gente de Viedma no le interesaba, pero como se llama, que les iba a cambiar la historia, le iba a cambiar la historia. En este momento observamos que asciende a la nave catamarán Curruleu II el presidente de la República, doctor Raúl Alfonsín, que allí le da un beso a una niñita. También observamos allí la presencia de la arquitecta Elba Rulet, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, del doctor Osvaldo Álvarez Guerrero, el arquitecto Basigalupo y de toda la comitiva que acompaña al presidente de la República, que ya se va ubicando en el interior de la nave para iniciar este paseo por nuestro Río Negro. Cuando en abril surge el tema del traslado, me llama una prima mía, cuya amiga era la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tenía la idea de armar un equipo de la provincia de Buenos Aires dentro del equipo del traslado a la capital. Me parece que tuvo poca suerte porque, que yo sepa, fui el único que logré ingresar a un equipo técnico que era básicamente el estudio Basigalupo, ¿no? Y sus asociados y sus hijos y parientes, qué sé yo, y era algo muy especial lo que sucedía, ¿no? Y yo era parte de eso que sucedía, así que elegí tomar un rol, ¿no? Que fue, empecé a caminar todo Patagones, a visitar todas las instituciones privadas y públicas, con una especie de eslogan que era: no podemos decir lo que va a pasar, porque todo era un secreto absoluto, cómo era el traslado, dónde venía, etc. Pero sí podemos decir qué queremos que pase. Y se interesaron y empezaron a participar y a escribir cosas, y empezamos a hacer reuniones, hicimos 2 o 3 grandes reuniones en el Consejo Deliberante, y cerramos todo eso en un gran libro que presenté al traslado de la capital, para alegría de todo el estudio Basigalupo, que le cayó evidentemente muy mal que se nos ocurriera opinar en el tema, ¿no? Se nos ocurriera como sociedad. Vos sabés que las ciudades se construyen a través de la historia, son hechos sociales, ¿no? Entonces, encontrar un urbanista que está pensando en cómo van a poner el eje y cómo van a ser los edificios, y empieza por renegar de la gente que vive acá, no sé qué pensaría de la gente que va a venir. Cuando me enteré del tema del traslado, yo estaba trabajando en la Secretaría de Planeamiento de Presidencia de la Nación, en lo que hoy es el Ministerio de Salud. Nosotros tuvimos que ver más sobre todo con la ciudad existente, no con el proyecto, digamos,
estricto de la nueva ciudad. Nosotros en particular trabajábamos sobre Viedma, que era el lugar donde iba a estar la gente que iba a venir a trabajar, en las obras de infraestructura, en las obras a construir. Así que había que armar en ese ámbito toda la parte de edificación de nuevas viviendas para esa gente. En fin, infraestructura que no tenía Viedma, obviamente, como todas las ciudades, no tiene infraestructura de más. Nosotros hacíamos planos, matrices de información, pensando y planteando esos cambios que podía haber. Entonces eso requería un tiempo de laboratorio que había que desarrollar. El lugar más adecuado, en principio, aunque parezca paradójico, digamos, uno que está diciendo mucho del federalismo, es que había que hacerlo acá. La centralidad seguía dominando. La primera estrategia clara del traslado era prescindir de lo que estaba construido, ¿no? Entonces, mirá qué bonito queda si uno toma este medio natural prescindiendo de esta molestia, ¿no? Ellos más o menos, el planteo era tener un eje que tomara las dos márgenes. Entonces el eje era el eje monumental, en donde iban a estar los paquetes de los edificios públicos y los ministerios y toda esta cosa. Inclusive la mayor parte de los planos oficiales eran así, ¿no? Te mostraban el medio natural y las ciudades no aparecían en ninguno de los diseños oficiales. Esto es el sueño no concretado, ¿no? Esto es lo que debe haber sido. O por ahí algún día es. Esta maqueta no anduvo, lo que anduvieron en manos nuestras eran planos de anteproyecto, ¿cierto? Un poco ejecutados con la urgencia por todo lo que significó eso. Estaba todo pensado, área de embajadas, acá no, área residencial de gobiernos, se venían todos para acá. Por lo menos los funcionarios iban a extrañar Buenos Aires, eso es lo que se pensaba. Cualquier anuncio de este tipo trastoca todo, trastoca lo social, lo morfológico, la forma de ciudad, su dinámica, su idiosincrasia, si se quiere. O sea, Patagones es una barda más alta que Viedma. Es como que Viedma se fundó antes que Patagones, que por una inundación en 1779 se traslada todo a Carmen de Patagones y bueno, es como que las dos ciudades empiezan a caminar juntas, digamos. La nueva capital se planteó como un todo nuevo, iba a ser un lugar bello y turísticamente atractivo, en parte por esta situación de desnivel y de presencia del río. El eje administrativo es un eje peatonal entre los edificios y el puente del centro es un puente peatonal. Entonces uno iba a poder caminando tener estas perspectivas, ¿no? No sé si corría mucho viento en ese momento que vinieron, pero la verdad es que se resguardaron, tuvieron muy en cuenta los vientos a través de que viene del oeste, ¿no? Oeste, sudoeste, y ellos protegían eso con los edificios rectangulares y las calles, como ven, no son una línea recta de un sector al otro, sino que cortan. Es una protección a 45 grados acá, paralelo al río. Tac. Se ve que hay como un eje central, que seguro estarían los distintos edificios del Poder Ejecutivo, muy similar a La Plata, después tiene como una parte relacionada con el río que tiene que ver con una ciudad jardín, algo más orgánico. Parece media manierista, no sé si tiene que ver con la orientación, como responde a una trama ortogonal en algunas partes que es como una clásica ciudad nueva, digamos. El tema de los árboles era un tema fundamental. Acá estaba previsto la energía solar, estaba previsto todo. Todo esto tenía una red peatonal, todo esto tenía una red de bicicleta, todo eso que hoy estamos delegados en ese momento, esto estaba lleno de eso. En este plano no se nota, pero estaban marcadas todas esas redes. Qué ventoso que es la Patagonia. Por eso tenían temor al viento, porque cuando corre aire frío,
es bravo. O sea, estaban asustados. Sí, estaban asustados, pero nosotros estamos acostumbrados. Por lo que veo está el plano, o quizás algo de información sobre la calefacción que se plantea que va a ser central. Hay unas centrales térmicas para generación de energía eléctrica y eso permitiría calentar agua y ese agua se mandaría por cañerías directamente a los radiadores de las casas. Y ese sistema existe, o sea, en San Petersburgo tienen ese sistema y creo que en otras ciudades de Rusia también. Bien, esto es bastante novedoso también. Es una sola zanja que tiene todos los servicios. Cloaca, retorno de agua caliente y retorno. Esto es de la calefacción, que se llama teleclima. Está bueno el nombre, está buenísimo. Es tremenda la prolijidad de los que utilizaban en ese momento los letrógrafos y la tinta, ¿no? Eran buenos dibujantes. Y hay seguramente muchísimo más trabajo que no está acá, ¿no? Incluso lo que hubiese sido todo este trabajo con la tecnología de hoy, ¿no? Lo que hubiese posibilitado el ida y vuelta y el trabajo de los equipos que estaban a 1000 kilómetros de distancia, realmente también hubiese sido importante, ¿no? El traslado de la capital, lo que parecía ser una realidad media lejana, empieza a concretarse, como por ejemplo hoy, ¿con qué trabajos, Gutiérrez? Felizmente comenzamos estas obras de la capital con el inicio de las primeras perforaciones de sondeo en los estudios de mecánica de suelos en los lugares donde se emplazará uno de los puentes que el ENTECAP está planeando construir a unos 1.700 metros en dirección a la boca, la desembocadura. Pudiera ser a mitad del año que viene o a lo mejor antes, el ENTECAP licite los puentes para su construcción. Estábamos en casa y mi viejo nos comunica que va a venir Alfonsín, que no nos fuéramos, que no avisáramos a nadie. Yo recuerdo que debe haber llegado a eso de las 5 de la tarde. Mi vieja sabía que venía, pero no sabía que se quedaba a dormir. A partir de ahí, yo participé extrañamente, medio como una especie de cadete en muchos episodios de ahí, digamos. Cuando vino Alfonsín un par de veces de viaje en secreto, o cuando venían equipos, yo siempre estaba pululando por ahí, comía con ellos, estaba con ellos. Mi viejo me decía, ven y acompáñame, y íbamos caminando desde la residencia hasta el Hotel Austral, que son unas 4 cuadras, y ahí entrábamos a los pisos y donde se hablaba, ¿qué hacés, flaco? ¿Cómo andás? Me acuerdo que había siempre mucho mate, sanguchitos de miga, siempre había alguno que me decía, anda a comprar puchos o anda a sacar fotocopias. Me empezó a interesar, empecé a escuchar y me acuerdo que tenía mucha información. Así que lo conocí a Alfonsín siendo muy chico, en una faceta muy humana, y era un tipo realmente extraordinario. Yo no me acuerdo de una persona que te cautivara. Cuando uno tiene 15, 16 años, lo menos que quiere es estar comiendo con los viejos. Y te quedabas horas con Alfonsín. Rompiendo todo protocolo, el presidente de la República, desde aquí lo vamos a seguir nomás, doctor Alfonsín, se acerca a saludar al público, algo inusual aquí en la llegada de Alfonsín a San Antonio Oeste. Mucho tumulto, ustedes pueden apreciarlo, prácticamente el público no lo deja. Y aparentemente va a bajar hasta las playas de las grutas para conocer esta inmejorable playa del Atlántico argentino. La verdad es que la visita a Alfonsín no estaba destinada a San Antonio Este. Hubo un almuerzo en un hotel de Viedma, donde estaban todos los intendentes de la provincia de Río Negro. Viene a mi mesa el doctor Álvarez Guerrero y me dice, ¿te animás a invitar a almorzar mañana al presidente a San Antonio? Pero como no, le digo, el doctor Alfonsín te va a dar el pie, dice el presidente. Bueno, llego a la mesa, voy, él se para,
Entonces le digo, bueno, mire qué oportunidad, lo invito a comer a San Antonio mañana. Y va a comer comida regional de la región. Y postre a la región, y vino a la región, le digo. Así, pero cómo no, intendente, dice. Terminamos de hablar. Andaba con mi señora en Viedma. Siempre me retó por ir muy rápido. Y ese día vine a lo que daba el auto, no me dijo nada. Son muchas las cosas que tenés que hacer en un pueblo cuando va a llegar una figura de ese nivel. Preparás todo lo mejor que podés. Desde la plaza mejor barrida que otros días, o por lo menos barrida. Esta zona norpatagónica que está, norpatagónica nos lleva de alegría y sabemos partícipes de este momento de transformación que está viviendo el país y que nos tiene como protagonistas a los argentinos todos. Este balneario será a partir de hoy la playa de la capital de la República y del país. Volviendo ahora al motivo central de esta locución, solo me queda decir gracias. Gracias, señor presidente, por estar entre nosotros. Esta no es una voluntad presidencial. Esta es, gracias a Dios, la decisión de un pueblo que por fin se ha convencido de la necesidad de cambiar su rumbo, de trabajar no tanto de espaldas al interior y mirando hacia afuera, sino trabajar mirando hacia adentro. Y en cuanto a esto, no hay divisiones políticas, porque los argentinos tenemos la inteligencia suficiente como para parar nuestras peleas cuando se trata de servir a la nación. Y tampoco hay distinciones geográficas, porque desde Formosa, desde Salta y desde Jujuy, desde Tucumán y Mendoza y San Juan, Entre Ríos y el litoral, desde Misiones y Corrientes, hay una sola voz que se levanta. Tenemos que terminar con el centralismo y tenemos que desarrollar la Patagonia Argentina. Alfonsín no venía para hacer solamente una nueva presidencia. De alguna manera la fundación de una nueva capital era solamente una parte de refundar la Argentina y refundarla sobre bases de una síntesis histórica, de cortar, digamos, se puede decir, esa brecha entre peronistas y antiperonistas. Y dice, bueno, vamos a hacer algo, un desafío. Incitar a la sociedad argentina en su conjunto a un extraordinario desafío. Quizá el más grande desafío en varias décadas que había, pensemos las cosas, estaba diciendo, desde otro lugar. Señor del mar oceánico, la balanza y el azul, que imperioso es el llamado de las perlas del sur. Directamente desde el Salón Gris de la Casa de Gobierno de Viedma, asiento de la nueva capital. Ya se encuentran en este salón los presidentes, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín y el doctor José Sarney, para proceder a la firma de actas y nuevos protocolos. Nosotros brasileños, por la propia experiencia que tuvimos con la Fundación de Brasilia, no solo comprendemos
sino también admiramos la decisión del pueblo argentino. Es con emoción que aquí, en la nueva capital, tengo hoy mis ojos voltados para el gran futuro de este gran país. Muchas gracias. No nos imaginamos que iba a ser así, tan rápido, tan automático. Empezó a venir gente, y venían todos los embajadores de Asia, todos los embajadores de África, los de Medio Oriente, los europeos. No podíamos atajar los penales, porque ustedes imagínense, Río Negro todavía muy chico, Viedma más que eso todavía, por supuesto, y no había ni siquiera preparado el protocolo para atender toda esta gente. No solamente esto que está hablando Cristina, la cantidad de embajadores y empresarios que venían a ver cómo era la cosa, porque ya querían, ¿viste? Bueno, eso era una. Y la otra, la gente común. Pero venían con todo, les juro por Dios que acá, en el pasillo, estaban con las mantas, las mantitas, los gurises, ¿viste? Los más chiquitos, los más grandes, los viejos, todos, ¿me entendés? Ocupaban el lugar. Fue un choque también, ¿no? Fue también el choque de pensar que venía gente de todos lados, que esto se iba a modificar muchísimo, y el miedo a eso, ¿no? Al cambio grande. Intensa actividad en el aeropuerto local. De acuerdo a lo que se nos informa extraoficialmente, están llegando en este momento los titulares de algunos medios de difusión del país y otros invitados especiales. Señora vicegobernadora, 2 palabritas puede ser. Bueno, políticamente debo decir que fui la primera mujer que integró un poder ejecutivo provincial. En ese momento había una senadora radical y una senadora peronista en el Senado de la provincia, y había en la Cámara de Diputados, si recuerdo bien, solamente una mujer que no era radical. O sea que había 3 mujeres en el legislativo en esa época. Mucha gente nos decía que la intendenta de la nueva capital iba a ser usted. Me da una noticia que desconocía totalmente. Para nada, no, nunca jamás tuve ninguna vinculación con una idea semejante. No. ¿Y le hubiera gustado? No sería algo de dejar de considerar. Sí, podría ser. Arquitecta Rulet, en su frecuente regreso a Viedma y Patagones, ¿nos trae alguna novedad concreta respecto al tratamiento en Buenos Aires de la cesión de tierras luego de la aprobación en general en Senado? Ha habido algunas dificultades en lograr el acuerdo, en particular con los legisladores, los cuales han presentado algunos puntos que consideramos que, si bien no son necesarios en la ley, tampoco son una dificultad para nosotros ponernos de acuerdo, así que si ellos mantienen la coherencia en lo que han solicitado, creo que el jueves vamos a tener esa ley. Si somos serios y los argentinos no queremos seguir dejando las cosas hasta mañana, tenemos que hacerlo de esta manera, porque para poder empezar a realizar las obras que se requieren, necesariamente tenemos que tener la ley sancionada. No podemos aumentarles a los jubilados lo que les corresponde porque estamos en emergencia, pero sí vamos a poder trasladar a por lo menos 125.000 empleados públicos de Buenos Aires a Viedma en forma permanente, con lo que ello implica en costos de transportes y viviendas. Rechazamos, finalmente, para terminar, señor presidente, este proyecto por considerarlo inconstitucional, regionalmente arbitrario e inconsulto, económicamente irracional y quimérico, y socialmente injusto. Aquí no hay improvisación, sino el trabajo consciente y fundado que reflejan los informes recogidos, sobre lo cual yo admito, respetando las opiniones adversas, que en alguno pueda subsistir la duda, u otros sentirse invadidos por el temor de las grandes decisiones históricas que requieren coraje. Pero no,
que el Congreso carezca de la facultad y del poder para adoptar una decisión como esta, en el marco de un debate amplio y trascendente como el que aquí se ha realizado. Con 146 votos a favor y 17 en contra, la Cámara de Diputados acaba de sancionar la ley del traslado. Y aquí, pese al frío, la gente se agolpa en las calles para festejar este día histórico. Si vos le preguntabas a la gente festejaba y estaba así como preparándose, viste, como algo que era bueno. Ni siquiera se pensaba en esto de que no iban a ser capital, que, digamos, la capital, iban a ser vecinos de la capital. La capital se iba a instalar al lado de ellos, iba a prescindir absolutamente de todo, incluso de sus actividades comerciales, etc. Y muy probablemente terminaran siendo, si hubiera avanzado el traslado, qué sé yo, durante muchos años algo así como una especie de villa, ¿no? O sea, una ciudad marginal, los que están, esos que están atrás del puente iban a ser. Y nosotros ahora, naturalmente, acercamos hacia este puesto de transmisión a Horacio Masachesi, diputado por la provincia. Bueno, naturalmente que la expectativa fundada en el futuro emplazamiento de la capital. ¿Cómo es el recibimiento de la gente de Río Negro en relación a la perspectiva que esto puede adquirir? Conocida la noticia, con el tiempo que tiene, la gente ha ido tomando conciencia. Creo que más que la futura capital, los rionegrinos estamos tomando conciencia de una oportunidad histórica que es reformular nuestra propia provincia y además de ser protagonistas en nuestro territorio de una reformulación de este país. Diputado, he notado algún escepticismo en alguna gente sobre si este hecho realmente se podrá concretar en los próximos años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Creo que el cambio que propone es tan fundamental, el traslado de la capital, que por supuesto, como todas las cosas importantes, cuesta asumirla. Seguramente esta bisagra a la historia tendrá en el norte de la Patagonia como un hito fundamental en la búsqueda de un país más justo y más igualitario. Era muy difícil oponerse. Es más, el peronismo, que era la gran oposición, ya creciendo, el peronismo renovado, con Cafiero al frente, ellos arrancaban diciendo, miren, estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico, esto hay que hacerlo. Bueno, después agregaban lo clásico de la oposición cuando saben, no tiene mucho para decir, esté quien esté en la oposición. No es la oportunidad, no alcanza la plata. Es decir, toda cosa media cierta también, porque cuando uno gobierna en Argentina, casi lo digo con conocimiento de causa, gobierna un tiempo nada más, que son los primeros 6 meses, 7 meses, hasta que puede poner su impronta, su iniciativa, y después como que la realidad te empieza a domar las intenciones de gobierno. Y después, con este esquema de elecciones cada 2 años, es como jugar a los cowboys, es dormir con un solo ojo. Nosotros éramos, más que creyentes, éramos dudantes, si tenemos que definirnos. Nos hacía mucho ruido ese anuncio y también nos hacía mucho ruido el movimiento que había en Viedma, Patagones y la zona. Estábamos muy golpeados en ese momento por la ley de punto final, después vino la de obediencia debida y en el medio de ese tremendo dolor aparece como un anuncio de Hollywood que íbamos a hacer la nueva capital. El resto estaba como complacido, digamos, a la expectativa. Imagínate que dejás de ser el periodista de pueblo, de la capital de la provincia, para pasar a ser el periodista, es decir, vas a difundir lo que pase aquí para todo el país. Galupo, otro tema que interesa aquí es lo referido a expropiaciones. ¿Cuándo habrá en ese sentido especificaciones? Bueno, eso le puedo adelantar bastante. En realidad las expropiaciones pensamos que se van a iniciar este año. No será en toda el área, pero en las áreas que sean más importantes y más necesarias para las primeras obras. Y en ese sentido se ha contratado un equipo importante que ha hecho carpetas de cada propiedad con todos los datos que tiene cada propiedad, es decir, con todas las mejoras que cada propietario ha hecho, para proceder con la mayor justicia posible. Ahí está amaneciendo, mirá qué lindo
cómo viene el río, ¿viste? Como... Hoy hizo 1 grado. Vos rogá que no baje de 1 grado, porque si no, no tenemos fruta. Después cierren acá. Allá están mis ovejitas, ¿ves? Yo siempre sentí que era una estupidez. Alguien vino y contó como una primicia que se iba a venir la capital para acá. Que nosotros nos dijimos, es una pavada, ¿cómo venía Viedma una capital? Qué sé yo, nos parecía de locos. Y vinieron los arquitectos acá a ver, García Vázquez y Basigalup. Y mi marido hizo carnear un lechón. Y ellos se engancharon. Y ellos nos contaron un montón de cosas. Y bueno, ahí fue cuando yo les decía a esta gente, bueno, que no nos llenen de piedras fundamentales y que después no se produzca nada porque nos rompen el proyecto y que yo lo iba a correr con los fierros. No se me van a caer, ¿eh? Bueno, de acá podés tomar la Paloma, ¿ves? Teóricamente iban a hacer un puente entre la costa de este lado y la isla. La isla tiene 15 hectáreas. Para este lado tiene una playa preciosa. Y lo único que falta es la monachita, porque Tarzán ya debe vivir ahí. Y iban a hacer todo un... como levantar la isla para que ahí sea la casa del presidente. Y toda esta costa, de un poquitito más allá, para allá, iba a ser el espacio donde se iban a construir los edificios de la nueva capital. Y hasta el alambre nuestro. Del alambre para allá, yo era el loteo. Estas son mis vecinas, pues. La tierra esa fue vendida muy poco antes del anuncio de la nueva capital a personas que no eran de acá. No iban a ser expropiadas, porque a nosotros nos iban a expropiar. Era un show eso, venían con un jipito y unos palitos de esos de tipo de álamo y hacían pocitos en la tierra y venían a medir con el coso ese que tienen para medir, teodolito se llama, bueno, y clavaban los palitos, imagínate palitos de álamo clavados en la tierra, y por ahí les alcanzaban los palitos, hacían una cruz, y eran estos que hacían como una especie de, ¿cómo se dice eso? Inventario de lo que iban a tener que pagar por la expropiación. Entonces, allá abajo teníamos una bomba de agua, la tenemos sumergida, obvio, como esa, sumergida. Y no nos creían que estaba la bomba. Entonces mi marido decía, bueno, metete adentro del agua y fíjate. ¿Viste ese tipo de cosas, de gente ignorante que no sabe nada de la zona, ni sabe cómo se trabaja, y que te duda? Y la casa también, qué tipo de techo, si teníamos cielo raso, realmente desagradable para el que vive en su casa. Imagínate que te invadan en tu casa y entren al dormitorio y teníamos la hija durmiendo y el tipo se metió adentro a mirar si había alfombra. Yo tenía unas ganas de matarlo, te juro. ¿Viste? Sentís que te avasallan. Era cambiar nuestro proyecto de vida, no era fácil. No era fácil, era dejar todo, dejar el trabajo, dejar tu ilusión, tus ganas de hacer otra cosa, ¿no? De vivir tranquilos. Y bueno, nosotros nos íbamos a ir al campo. No íbamos a quedar viendo cómo las máquinas rompían todo, ¿viste? Camino al futuro. El emplazamiento de la nueva capital tendrá un claro impacto laboral en todo el área. El traslado de miles de personas hacia el nuevo distrito implica la necesidad de viviendas, construcción de caminos, terminal de ómnibus, aeropuerto internacional y toda una serie de obras de infraestructura. Se requerirá de abundante mano de obra especializada y de personal que se asentarán en el territorio. Hoy, Carmen de Patagones y Viedma se convertirán en la piedra fundamental de la fundación de la Segunda República. Camino al futuro. Las 3.000 viviendas creo que eran más o menos que se decidieron hacer en Viedma para hacerlas rápido y salir de la burocracia.
se pactó con 4 o 5 grandes empresas constructoras, el gobierno nacional. Me acuerdo Sideco Americana, que era la empresa de los Macri, Franco Macri, Bibiloni, no sé si estaba Rogio también, las grandes empresas de ese momento. Pero las viviendas estaban destinadas a los obreros, a todo lo que iba a trabajar en el nuevo desarrollo. Y arrancan ya nos provocando desconfianza, porque ya eran monobloc tipo Avellaneda, digamos, en la Patagonia. Porque nosotros queríamos que los técnicos fueran de acá. Porque el técnico de acá, el arquitecto de acá, el geólogo de acá, el ingeniero de acá, sabe qué es lo que tenés. Muchos no saben, pero la mayoría sabe. Nosotros no queríamos esa pajarera, no las queríamos. Nosotros teníamos una cantidad de territorio impresionante y teníamos que hacer pajarera. ¿Qué fue? Y bueno, fue copiar cosas de Buenos Aires, porque ya lo de los planos los tenías hechos, le hacías un no sé qué y listo. ¿Qué hicimos? Fomentamos un espacio donde después tuvimos conflictos. Muchos conflictos. Y eso nosotros lo vimos. Porque tanto el barrio Ceferino, que es la 1016, como lo conocemos nosotros, como el barrio Guido, son problemas sociales terribles. El barrio hoy está bastante tranquilo. Se ha venido tranquilizando porque tiempo atrás había mucho conflicto en la juventud con la policía. Pero últimamente está bastante normal, ¿eh? Yo ya tenía comprado un terreno allá en Buenos Aires, en Varela, pero era falta de trabajo. Ya no había... Viste, en Buenos Aires hay mucho rebusque, pero ya ni rebusque había. Y bueno, se empezó a oír fuerte el traslado a la capital, acá misma. Yo llegué un viernes y el lunes ya estaba trabajando justamente acá en este barrio. Habían 7 empresas radicadas. Tenías para elegir porque donde fuera te daban trabajo. ¿Viste? Esta placita es un abandono total, ¿viste? Ojo que esto lo construyeron bastante rápido porque como eran todos paneles, ahí lo acomodando. Cacerías que están rebalsadas. Y claro, esto ha tenido un plazo de 10 años pues, de demolición, la gran parte. Después se adjudicó. Cuando ya todo quedó en la lona. Que como presidente de la nación he tenido alguna mala suerte, porque cuando hubiera deseado llegar para crear y lanzar de inmediato a la Argentina hacia su desarrollo definitivo, todavía tenemos que pelear con la crisis. A veces pienso que me hubiera gustado encontrarme con los pasillos del Banco Central llenos de oro, imposibilitando el tránsito. Cuando me pongo a pensar en las cosas que podemos hacer, me considero en definitiva un presidente con suerte, que tendrá la suerte extraordinaria de entregar el poder en Viedma al futuro sucesor. Muchas gracias a todos. Me llama el jefe de Clarín, el señor Mañeto, que me presente inmediatamente en el diario. Usted está mandando mucha información, pero vamos a hacer una cosa. Usted ve que la pared se levanta en la isla La Paloma, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí mande la información. Si usted ve que no se pegan los ladrillos y la capital no levanta del suelo, no levante la información. Bueno, yo me quedé medio desconcertado, ¿no? Mire, le digo a Mañeto que el presidente Alfonsín lo anunció en Viedma. Qué ingenuidad la mía, ¿no? Sí, dice, pero tenemos datos de los sectores internacionales
las fuentes importantes del capital, que no se va a poder hacer por los índices de inflación y el costo faraónico de esta obra. Nosotros desde Viedma hemos mantenido una línea de apoyo crítica a la idea del traslado. Compartimos que la propuesta es atractiva si forma parte de un modelo global de descentralización y federalismo. Queremos que no sea solo un cambio de mueble. Y de última, sobre Caliente, les digo a los periodistas de Buenos Aires que pueden meterse el obelisco donde más les guste y no jodan, porque cualquier día les cortamos las llaves del gas y del chocón y se quedan a oscuras cagándose de frío. Muy bueno. El mismo diario Clarín, que tuvo la primicia, después trataba por todos los medios de tirar abajo la idea. Ciertamente, y no iban a permitir otra salida, una alternativa. Yo creo que fue sobre todo el poder económico que no lo permitió. Cuando leo las cifras del costo de ese traslado, presidente, me alarmo. No, o sea, 4.500 millones de dólares. El gasto que en un transcurso de 9 años tiene que hacer el sector público y el sector privado. Aquí no estamos pensando en Brasilia. Lamentablemente son estos temas que se consideran en la campaña electoral. Entonces, aquí tenemos un país con inconvenientes. Digamos que el traslado de la capital acelera los inconvenientes por ser un gasto dispendioso, cuando en realidad es simplemente una reasignación de recursos desde el punto de vista del Estado. Nosotros consideramos o no consideramos que esto es importante, yo creo que es fundamental. Al principio, durante la etapa secreta, había venido bastante, desde que se define la capital debe haber venido 2 o 3 veces, pero empieza a ser muy espaciado los momentos que venía. Y mi viejo lo iba a ver y le decía, tenés que venir más, hay que mostrar que estamos seguros de este proyecto. Y en un momento vuelve mi viejo y viene muy preocupado. Y nos cuenta en la comida familiar con mi vieja, mi hermana y conmigo, pero estaba muy angustiado papá, y nos cuenta que lo había visto medio loco Alfonsín. Había armado una gran maqueta de la capital y había unos quilombos en el país tremendo, y él como que jugaba a ordenar y le decía, flaco, ¿qué te parece si este puente, si en vez de ponerlo acá, lo ponemos más allá? Y mi viejo, en vez de venir como hasta ese entonces, que él veía la capital como el proyecto que lo sacaba Alfonsín del día a día, se preocupó, lo vio como un poco enajenado con la situación. Después finalmente en el 87 vinieron las elecciones, que se elegían gobernadores, y fue una derrota catastrófica. Mi viejo estaba escuchando la radio en la cocina de la residencia, no había nadie, estábamos los dos solos, y estaba con una tristeza enorme, y recibiendo llamados, ganamos en Choel, perdimos en Roca, enorme derrota en Mendoza, y ese día se terminó el proyecto de la capital. No había forma el peronismo no apoyaba y no había forma de sacar adelante ese proyecto con una derrota tan grande. Tomamos urgente contacto con el Partido Justicialista. Allí están nuestros compañeros Julio Calistro y Edgardo Antoniana. Esta victoria no es solo del pueblo peronista, es la victoria del pueblo argentino en su conjunto. Es no solo reverdecer los viejos laureles de nuestra mayoría histórica en la República, sino también abrir los cauces para la vigencia plena de una democracia con sentido social. Dos años después de lanzado el proyecto, a mí me toca ser gobernador. Y yo agarro lo que se dice la bajadita del proyecto y las esquirlas.
y la crisis del radicalismo y de Alfonsín en el 87. Solamente ganamos 2 provincias, Córdoba y Río Negro. Me acuerdo que la prensa y la oposición nos cargaba porque decían que UCR era únicamente Córdoba y Río Negro, las siglas, ¿no? Cuando viene la desinflada, queda todo en el medio. Las viviendas haciéndose y los fondos dejando de venir. Por lo tanto, las 30 viviendas que yo pensaba hacer en Cervantes, las 100 de Bariloche, las 50 de Maquinchao, no existían más. Me las llevaba todo este pozo negro del traslado a la capital. Entonces le ordeno hacer un telegrama a las empresas que suspendíamos la construcción. Ardió Troya. Me llama el secretario de Hacienda, que era Broderson. Y a ese nivel, los que nos conocemos, nos tuteamos. Y lo primero que me dice Broderson dice, Horacito, vos te has vuelto loco, me dice. ¿Cómo vas a parar las viviendas, el traslado a la capital? Dice. ¿Vos sabés cómo va a reaccionar el presidente? Le digo, bueno, pero ¿y vos sabés cómo van a reaccionar los rionegrinos cuando se enteren que estamos metiendo la plata en este proyecto que no sabemos a dónde va a ir y nos estamos quedando con fondos de Río Negro? Y me llamó Alfonsín. No tuvimos una charladura. Yo no estaba en condiciones de dar ninguna charladura con Alfonsín. Le expliqué cuál era el problema. Dice, bueno, dame unos 15 días a ver qué puedo hacer. Y después yo me mantuve firme y no. Digo, Río Negro no está para financiar el traslado a la capital. Sin mayor explicación oficial, podemos ver cómo están paralizadas las obras de la construcción de las 1016 viviendas transitorias que alojarían a los obreros de la construcción del nuevo Distrito Federal para luego ser demolidas. Señor presidente, ¿hay alguna posibilidad de que las elecciones del año 89 se adelantaran? No, ninguna. Es decir, nosotros tenemos plazos constitucionales. Hay que pensar, porque se tiene que tener con meses de anticipación la elección con el propósito de hacer el colegio electoral, de modo que hay que pensar que será mediados de año seguramente, del 89. Usted ha dicho anteriormente que en 1989 quiere entregar la banda presidencial en la nueva capital, Viedma. ¿Usted cree que eso todavía es factible, que en ese momento estará en funcionamiento la nueva capital? Y no sé si llego, voy a tener que ir a una carpa, pero que va a estar construyéndose la nueva capital, tenga usted la seguridad y adelantada. Yo creo que no llegó a un año. Hubo, 6 meses, 8 meses de intenso trabajo para lo que estábamos en prensa y después empezó a decaer. Sí, fue un flash, exacto. Un flash. Tiraron una bomba, dejaron los restos y partieron. Y nunca nadie explicó de qué estaba hecha la bomba, cuánto dinero se había invertido, cuánto dinero se había perdido. Todo fue un boom, que venía un montón de gente, que el traslado de la capital, que se movía, que se vendían casas, que se compraban en Carmen de Patagones, en Viedma, y de la noche a la mañana, ¡op!, fue. Y cayó. Y cayó, creo, también así en la comunidad, como de pronto un silencio. Y pasó.
amados niños. ¿Quién asume después de Alfonsín? Carlitos Menem. Entregó, privatizó, hizo un desastre con una política liberal que no tenía nada que ver con el peronismo. Cuando asume Menem con esas ideas, yo dije, no tiene ningún futuro el proyecto de Alfonsín. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Fue una ilusión loca? ¿Fue realmente un sueño de la marcha hacia el sur, el mar y el frío para fundar una nueva república, que fue el discurso que muchos como yo realmente adherimos? ¿O una pompa de jabón como los tangos? Cada uno se fue para su casa, esa fue la verdad. Inclusive, como se llama, te digo, nosotros volvimos al estudio y el estudio estaba sin laburo. O sea que fuimos al estudio a mirarnos la cara. Estábamos haciendo un traslado a la capital y de golpe no se hacía nada. Cualquier trabajo que te quedas sin el trabajo es grave, pero cuando de golpe te dicen es el mejor trabajo de la Argentina, que para nosotros lo era, y de golpe te dicen no, se acabó, y se acabó porque sí, porque no era se acabó por alguna razón lógica, se acabó porque subió un nuevo gobierno que no justificaba para nada, que ni lo explicaba por qué se liquidaba, ni lo explicaba, no había explicación para liquidarlo. Porque no, si hubiera habido una discusión, bueno, era diferente la cosa. Viedma tiene, en el año 91, 5 años después del anuncio del traslado, casi 44.000 habitantes. Había crecido un 68% en apenas 5 años. Tenemos en coincidencia ya el abandono del proyecto del traslado. En ese momento el presidente de la Nación, Carlos Menem, decide suspenderlo. Se paralizan las obras que estaban en marcha. 3.000 obreros de la construcción en el año 90-91 quedan sin trabajo, pero también en ese momento el gobierno nacional dispone el cese de todas las políticas de promoción industrial que había para la Patagonia y cierran aquí en Viedma casi todas las empresas ubicadas en el parque industrial. Estamos hablando de un momento en el que comienzan a aplicarse en el país políticas para achicar el Estado en una ciudad administrativa como esta, con más gente, con menos Estado para poder dar trabajo. Así que la verdad que fue un año muy difícil aquel en donde ya este proyecto de traslado cesa como tal, ¿no? Otra vez rueda de vecinos en el barrio José María Guido, y el problema, por cierto, que es serio, ya algo nos habían mencionado en el día de ayer y aquí venimos para confirmarlo. ¿Están sin agua acá en el barrio? Sí, desde hace 2 días. Todas tenemos chicos, yo tengo un nenito de 3 años que tengo que lavarle los pañales y hace 2 días que tengo los pañales amontonados en el baño no se puede entrar porque nosotros somos 7 y todos van al baño. ¿Qué le ponemos al baño? ¿Cómo lo limpiamos? Vamos a tener que ir al otro lado del campo a hacerle las necesidades porque no hay agua, no puede ser, y para eso estamos pagando un departamento que nos están cobrando las cuotas mensuales y estamos pagando el agua. Yo pagué 12 australes de agua este mes. Lo que nosotros decimos es que no podemos seguir viviendo así, que necesitamos que alguien, la municipalidad, el IPPB, el departamento de agua, pero queremos que alguien se haga responsable de esto. Al comienzo de nuestro informativo, mediados informativo, mostramos una nota realizada esta tarde en el barrio José María Guido con los problemas que estos vecinos tuvieron que soportar durante 2 días. El agua volvió, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Entre estas son aguas hervidas. En las calles se vive el mismo problema, el olor es nauseabundo, la cloaca desemboca en la calle. Nos retiramos, amigos, quizá a través de nuestras expresiones, si ustedes lo puedan medir un poco, pero nos retiramos indignados, porque no puede ser que vecinos nuestros, que llegaron aquí con toda la esperanza de tener su casa propia, se encuentren con esta situación. Yo asumo la intendencia de Viedma en diciembre del 89. Ya con los efectos de una idea frustrada, con todo lo que significaba para una ciudad la frustración a nivel humano y comunitario, y una ciudad que había impactado el anuncio en la trama urbanística con la construcción de barrios, de viviendas que rodeaban la ciudad, pero sin los servicios. No había, digamos, no había servicios de cloacas, de desagües pluviales que atendieran esa demanda. Y ese era el principal problema que tenía la ciudad, con la solución en manos de poseer partidas millonarias que superaban en mucho los presupuestos municipales y la respuesta tradicional. Casi todas las semanas viajábamos a Buenos Aires a recorrer los pasillos, a plantear la necesidad. Pues era todo muy trabajoso, pero bueno, había mucho entusiasmo por lo que significaban esas obras. Y así comenzaron.
desagües pluviales, cloacales, agua. Lo planteamos como una reparación por la idea que frustrada, pero que produjo efectos, digamos. La capital no llegó, pero los efectos nocivos quedaron. ¿Qué imagen tenía de Viedma y de Patagones, Chillán Zorrilla? No tenía mucha imagen, pero me intrigaba mucho en ese afán de traer aquí la capital. El privilegio del mar y del río es muy infrecuente, y las dos ciudades juntas también es original. Entonces venir acá era venir a una ciudad que había sonado tanto en los últimos años, ¿no? Y comprendo muy bien, y si lo veo pronto, Alfonsín, que suelo verlo bastante seguido, lo voy a felicitar por ese proyecto que debió ser postergado a lo mejor para beneficio de ustedes, que le sacarían la paz, pero a lo mejor también tendría su parte buena. ¿Ves? Mirá, esto debería ser la ciudad ahora, más o menos. Proyección 2025. Esta era lo que estaba previsto que estuviera en el 2025. La población que debería haber acá, 552.000 habitantes. Esto es lo que nos hemos perdido. ¿Vos volviste a Viedma en todos estos años? No volví a Viedma y no sé si me gustaría volver, honestamente. Los de Viedma, de mi generación, no tenemos muy presente el proyecto. No lo vimos en la escuela, no tuvimos mucho contacto con él. Yo fui docente de historia, así que de historia de la arquitectura. Entonces, bueno, quizás esto es un hecho como más importante en la historia de la arquitectura que quizás en la historia de Viedma, o por lo menos en la historia transmitida a las generaciones actuales. Pese a todos esos momentos que vivimos que fueron difíciles, seguramente con mucha angustia, sobre todo en aquellos que perdieron su trabajo, en aquellos que habían venido pensando que acá iban a poder proyectar una vida muy distinta a la que tenían en su lugar de origen, y de pronto se encontraron peor que en su lugar de origen porque se encontraron sin trabajo, sin empleo, sin poder volver. Pese a todo eso, creo que hoy podemos decir que Viedma descubre en ese hecho que teníamos una importancia, que somos una ciudad importante, que Viedma no es una ciudad más en la Argentina. Como que Argentina decide olvidar sus fracasos y preferimos no hablar de los fracasos. Ese fue uno de los grandes fracasos posiblemente de la historia, el traslado de la capital. Es raro lo que sucede. Yo creo que lo que dejó el proyecto actualmente es melancolía. Es la sensación de un país que no fue.